Los orígenes de la civilización griega se remontan al año 3000 y 2000 a.C. En este periodo se desarrollaron las culturas cretense y micénica. La cultura cretense ofrecía amplias posibilidades a nivel de comercio y seguridad a los habitantes respecto a las invasiones. La riqueza de Creta lo llevó a construir grandes palacios y una flota mercante que entrelazaba los grandes imperios de la época, como Egipto, con el imperio hitita. La civilización minoica decayó luego de una poderosa explosión volcánica en la cercana isla de Santorini, la cual devastó las ciudades y fue el comienzo del fin para este pueblo. Se cree que en este hecho se basó Platón para proponer la existencia de la Atlántida. La civilización micénica es el periodo de los poemas de Homero, tales como la Ilíada, en la cual se narra la guerra de Troya, y la Odisea, que cuenta el regreso de Ulises u Odiseo. Surgen personajes como Júpiter, Hércules y Teseo. Los aqueos eran un fuerte pueblo guerrero, con un gran dominio de la técnica al hierro. Sus principales enfrentamientos fueron con el pueblo de la célebre Troya, pues estos mantenían el acceso al Mar Negro, de donde se viajaba a las estepas ucranianas en búsqueda de grano a precios económicos. Los aqueos lograron vencer a los troyanos en una serie de guerras que magistralmente narró Homero en sus obras. Cuando los aqueos retornaron a Grecia, luego de su periplo por Troya, se encontraron en el año 1100 a.C. con la invasión de los dorios, venidos del norte, que habían puesto fin a la civilización micénica. Los abatidos se refugiaron en Asia Menor, donde desarrollaron una cultura tan elevada que rezagó a la vieja Grecia. Los conflictos en Grecia eran permanentes. Los dorios se apoderaron de las ciudades, algunas veces en forma pacífica, pero la excepción fue Atenas, porque sus habitantes pelearon sin temor, tendiendo al mar como escudo de sus espaldas. Los dorios trajeron consigo las ciudades-estado, con un núcleo urbano, la polis, alrededor de los que se establecían las zonas de cultivo o pastoreo. Estos centros evolucionaron gubernamentalmente, primero a las monarquías, siguiendo la aristocracia, hasta llegar, en mayor parte de ellas, a la democracia. Con los dorios, el pueblo griego alcanza un nuevo ímpetu y comienza la expansión de Grecia, llamada colonización, desde las islas del mar Egeo hasta la costa occidental de Anatolia y al occidente hasta Cilicia. Durante este periodo surgen todas las características que luego permitirían a los griegos constituirse en la cultura más importante de la antigüedad. Entre ellas están la adopción del alfabeto fenicio, el inicio de los estudios en matemáticas por parte de Pitágoras y el surgimiento de la filosofía en las ciudades griegas de Asia Menor, como con el filósofo Tales, nacido en Mileto. La civilización griega se desarrolló en el extremo noreste del mar Mediterráneo, territorios actuales de Grecia y Turquía, y en varias islas como Creta, Chipre, Rodas y Cilicia en Italia. La geografía de Grecia influyó de manera significativa en el desarrollo de la civilización. Disponían de escasos recursos naturales, aunque tenían acceso a la abundante agua del mar, que resultó una importante fuente de riqueza. Las montañas cubrían un 80% de la antigua Grecia y unos pocos ríos atravesaban el paisaje rocoso, por lo que eran insuficientes para el desarrollo de la agricultura. Estas características del terreno forzaron a los antiguos griegos a colonizar varias islas vecinas, convirtiéndose en hábiles marineros y comerciantes. Cuando la civilización ocupó la región de la Magna Grecia, se establecieron en asentamientos permanentes, que más adelante formaron las polis, y vivían principalmente de la pesca y del comercio. En el norte de Grecia, el terreno resultaba propicio para la agricultura, lo que permitió el desarrollo de varios pueblos helenos. La economía de Grecia estuvo muy influida por su situación geográfica, en plena cuenca del mar Mediterráneo. El clima mediterráneo no es propicio para el desarrollo de una rica agricultura al estilo de la Mesopotamia o Egipto. A esta dificultad se añadió la peculiaridad del terreno, muy montañoso, y Grecia contaba con escasas tierras fértiles para el cultivo,
Estuvo basado fundamentalmente en los cereales como el trigo y la cebada y la vid para la elaboración de vino y el olivo. Estos se complementaron con productos hortofrutícolas. La ganadería suplementaba las actividades agrícolas. Se criaban fundamentalmente cabras, ovejas y cerdo, aunque también bueyes y caballos. Especial relevancia alcanzó la artesanía. Los griegos fueron especialistas en la fabricación de yelmo de moneda ateniense. Determinados artículos como los de metal, armas y armaduras, pero sobre todo destacó uno, la cerámica. Esta se exportaba en grandes cantidades por todo el Mediterráneo y el Próximo Oriente, siendo muy apreciada por los diversos pueblos de la antigüedad. El comercio constituyó sin duda la actividad económica más relevante. Una importante flota mercante surcaba el Mediterráneo. Los intercambios se realizaban en moneda, fundamentalmente de plata, extraída de minas. Los nacimientos mineros más importantes fueron los de Laurión, pertenecientes a Atenas. La educación era subsidiada por el Estado. Los niños debían permanecer con sus padres hasta los 7 años. A los 18 ya estaban en condiciones para entablar conversaciones en el Ágora, que es la plaza pública, y muestra de teatro, entre muchas más. La disciplina no era tan rigurosa como en Esparta. La ideología con la que se formaban a los jóvenes de Atenas era la que implicaba que ellos fueran los dirigentes del mañana. Atenas llegó a ser el centro cultural de Grecia, y los maestros eran controlados por el gobierno en cuanto al tipo de doctrinas que intentara cultivar en los jóvenes. El respeto por la patria, el amor por ella y la tendencia a morir por su causa si era necesario en algunos de los valores que se tenían en cuenta en los gimnasios. La vida cotidiana y la religión estaban muy unidas. Los griegos tenían una religión politeísta y antropomorfa, es decir, existían muchos dioses y su apariencia física y comportamiento eran semejantes a los de los humanos, pero a diferencia de estos eran inmortales y tenían grandes poderes. Todas las ciudades griegas compartían esta religión politeísta y cada ciudad tenía un dios protector. Los dioses más importantes vivían en el monte Olimpo. Los griegos rendían culto a sus dioses de diversas maneras: sacrificios rituales u ofrendas, actos religiosos o juegos como los celebrados en Olimpia en honor a Zeus, en los que participaban todas las polis griegas. El triunfo en los juegos honraba a la familia del atleta y a su ciudad natal. Los dioses intervenían constantemente en la vida de los hombres, por los que, según sus historias, los héroes eran hijos de un dios o una diosa y un mortal. Algunas de estas historias fueron recogidas por Homero en la Ilíada y en la Odisea. Estas historias tenían un gran contenido religioso que se transmitían oralmente y se llamaban mitos, y tanto el conjunto de estos mitos como la disciplina que los estudia se llama mitología. Grecia se constituyó como la unión de un grupo de ciudades-estado independientes, debido al aislamiento geográfico. Todos los griegos adoraban las mismas deidades, en cuyo honor celebraban fiestas en varios momentos del año, ocasión en que los habitantes de las provincias fraternizaban. Los templos permanecían engalanados todo el tiempo, al cuidado de los consejos religiosos. Parece que haber tenido mayor importancia en los griegos es la común afición por los deportes de fuerza y agilidad, como la lucha libre, el lanzamiento de pesas, bala, disco y jabalina, y las carreras. Competencias que se efectuaban en todas las festividades religiosas y especialmente en Olimpia, al occidente del Peloponeso. A partir del año 776 a.C., los helenos asignaron una periodicidad de 4 años a sus juegos llamados Olimpiadas, a las que concurrían jóvenes deportistas desde las ciudades más remotas, preparados durante 4 años, con el fin de obtener la victoria y el afecto y admiración del pueblo y de la aristocracia. El premio para el ganador era una corona de olivo,
símbolo de lo efímero de la gloria y el más grande de los tesoros. El arte griego fue principalmente urbano. Se creó para reunir y servir a las necesidades de sus ciudadanos, ensalzar la honra de sus personas, dioses y grupos gobernantes. La trascendencia de sus aportaciones al mundo del arte han sido fundamentales para la cultura occidental, ya que otros movimientos y corrientes culturales se han basado en los conceptos y formas del arte griego, como la arquitectura, que sus principales construcciones fueron de carácter religioso, siendo el templo el edificio más representativo. Se construía en honor a sus dioses, aunque también sirvió para ensalzar el poder de la ciudad y los efectos de una batalla. Los templos no estaban destinados para albergar en su interior a gran cantidad de personas, ya que las ceremonias religiosas se practicaban en el exterior. Por eso cuidaron mucho su aspecto exterior, utilizando piedra calcárea o mármol en su sustitución de la madera o ladrillo, aplicando correcciones ópticas o incluso pintando muchas de sus partes. Los techos y tejados eran de madera y las plantas generalmente rectangulares. En cuanto a la escultura, la representación de la figura humana fue una constante entre los artistas griegos. Estos, a través de las diferentes épocas en las que se divide su evolución, superaron la rigidez inicial e influencia egipcia, hasta llegar al dominio de la naturalidad y el movimiento en sus esculturas. Los materiales también evolucionaron desde la madera y la arcilla hasta la utilización del mármol y del bronce. Atenas fue uno de los núcleos de más importancia para Grecia. En el siglo VII a.C. pasó del gobierno monárquico al oligárquico, y su proceso democrático fue desarrollado por Solón en el año 594 a.C. Este impuso varias normas que fueron decisivas para la comunidad, como son la libertad a los esclavos que tuviesen deudas, cancelación de deudas que no fuesen justas, implantación de una nueva constitución que favoreciera el comercio, prohibición de la exportación de alimentos y dio la importancia a la Asamblea del Pueblo. Ordenó que los malos ciudadanos fuesen desterrados. En Atenas predominaban los pequeños agricultores. Además, con el desarrollo del comercio, quienes vivían de él también empezaron a pensar en participar del gobierno. A partir de la reforma del 510 a.C., Atenas fue subdividida en distritos locales, con posibilidad de que cualquier ciudadano no llegara a la administración pública, muy a pesar de los aristócratas. La civilización griega se ha convertido, junto con la romana, en la base de nuestra cultura occidental, y su herencia se encuentra muy presente entre nosotros. Gracias a la ciencia, que desde una época arcaica fueron los primeros que intentaron explicar el cosmos a través de la razón, desarrollando ciencias como la astronomía, la física y la matemática, entre los cuales destacaron varios sabios como Tales de Mileto, Pitágoras y Anaximandro. En filosofía fueron también los primeros que separaron el mito y la naturaleza y se preguntaron por el principio de las cosas, como algunos de los principales filósofos son Sócrates, Platón y Aristóteles. En literatura, los griegos crearon el teatro como género literario, y con representantes de la talla de Sófocles o Esquilo. En poesía destacó Homero y su obra La Ilíada y la Odisea, que recogieron la religión y costumbres del pueblo griego. El griego llegó a Grecia de manos de unos inmigrantes indoeuropeos procedentes de las estepas de Asia, y para el año 2000 a.C. florecía en el norte de Grecia, un griego común con un dialecto dentro del indogriego, que no representaba una unidad absoluta y contenía arcaísmos propios e innovaciones y elecciones que los conectaban en diversos momentos con otros dialectos indoeuropeos. Ya con la adopción del alfabeto en el siglo VIII a.C., los griegos tomaron y adaptaron el alfabeto a los fenicios, que les resultó una forma mucho más adecuada de escribir el griego
que el ya olvidado silabario lineal B. Este momento resulta clave, pues que a partir de entonces se empezará a registrar el griego en todos los ámbitos de su uso, públicos y privados, y se expandiría por toda la región del Mediterráneo y del Egeo. Hypnose Marte, Lubon Meladematatum, Netumos Amphicoutes, Malagar Camephaitimaquia, Hector Epaison, Protivilion Enemoesa. Alpha, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mu, nu, xi, omicron, pi, rho, sigma, tau, upsilon, phi, chi, psi, omega. La civilización griega tiene una gran importancia para el mundo actual, gracias a sus obras filosóficas, científicas, matemáticas y artísticas, entre muchas más, que fueron un legado para construir la cultura del mundo occidental.